Somos CNN, el líder mundial en noticias. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Rosaura Ruiz Gutiérrez, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdeguer Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hola, bienvenidas a México Opina, es un gusto saludarles. Tenemos una mesa de lujo en esta ocasión, en este domingo, para analizar la coyuntura política en este proceso postelectoral mexicano. Han pasado muchas cosas que comentar, comenzando por la presentación de parte del equipo de gobierno de la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum, pasando también por lo que está pasando en términos de la política electoral, de la justicia electoral, las impugnaciones que han sido interpuestas y que están en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y otro tema que tiene que ver de alguna manera con esto, que es la reforma al Poder Judicial que plantea el presidente López Obrador y algunos legisladores, sea aprobada tan pronto como en septiembre. De todo esto hablaremos con esta mesa de lujo, como ya les digo. Nos acompaña esta tarde Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador de la República. También Beatriz Paredes, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado, y Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Decía yo que puede ser esto una sucursal de la Comisión Permanente, senadora, así que bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Pues empezamos, si les parece, sí, cómo no, con el primer tema que planteaba yo, que es la presentación de parte del equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum. Había un tema que era ver si en este planteamiento que hace primera exposición de sus funcionarios Claudia Sheinbaum, había una dosis de López Obrador o era Claudia Sheinbaum. ¿Cuál resultó la ecuación de todo esto? A ver, diputado. Sí, continuidad con cambio, como se manifestó desde la etapa de la pre-campaña, de quienes aspiraban a la silla presidencial, unidad en el resultado, que es algo que, pues la verdad, se valora sobre todo en la izquierda, porque ha sido un problema recurrente, histórico, no solo en México, sino en muchos otros países de la región y del mundo. Ahora vemos cómo en Francia va la izquierda unida para buscar que la ultraderecha no... Pues es que no les queda de otra. Correcto. Pero acá con voluntad y con compromiso, en unidad plena, y también un gabinete científico, un gabinete técnico y profesional. Ese es el resultado. Experimentado. Claro. ¿Más se nota la mano del presidente López Obrador, senadora, o ya vemos un desarrollo, digamos, de el proyecto de Claudia Sheinbaum? Para mí ese nunca fue un debate. Mira. Nunca. Yo creo que el presidente López Obrador va a utilizar como instrumento de su continuidad a Morena y al Congreso. No me parece que el eje de su influencia se vaya a reflejar primordialmente en el gabinete. Tengo una visión de cómo va a incidir desde la lógica de lo que él se considera que es la primera figura de un movimiento histórico. Y sobre el gabinete, primero destaco que es notable que se empiecen a anunciar los nombramientos antes de la toma de posesión. Eso es un cambio. Antes se conocían exactamente el día de la toma de posesión. Esto puede ser saludable para que se vayan adelantando la transferencia de los proyectos, de los temas, etcétera. Saludo con mucho entusiasmo la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, de Investigación, Ciencia y Tecnología. En la actual administración ese tema estuvo muy maltratado. Hubo una visión
que en muchos momentos incluso atentó contra los investigadores de confrontación que no coincidían con una visión muy reduccionista de la ciencia, y los nombramientos me parece que, como aquí se dijo, privilegiaron el expertise y el profesionalismo. ¿Y una unidad tal vez dentro del propio movimiento? Sí, digamos, en ese sentido, la inclusión de Marcelo Ebrard como secretario de Economía es probablemente el mensaje más de unidad en términos de que fue el opositor en términos principales dentro de la propia contienda de Morena. Parece la administración de los tiempos, la virtual presidenta electa decide administrar la información un poco para mandar también la señal de que la transición no solo la va a conducir López Obrador. López Obrador ha mandado diferentes tipos de mensajes, algunos de ellos muy contundentes, que él va a conducir la transición. Administrar el gabinete es uno de los instrumentos que tiene Claudia Sheinbaum para decir, yo también estoy acá. Segundo, es un mensaje que tiene referentes de fuera y de dentro. Es decir, es mandar un mensaje a los mercados, aquí hay capacidad, hay experiencia, que tiene un mensaje importante, porque hoy en día el gabinete presidencial está muy desdibujado. Déjenme decirlo, empequeñecido. Si conversamos en las mesas, muy probablemente no podríamos recuperar los nombres de quienes ocupan los gabinetes. Es la primera, yo lo he dicho muchas veces, la primera vez que me pasa como periodista que a veces no me acuerdo de los nombres de los funcionarios públicos. Y de algunos gobernadores, ¿eh? Claro. Porque está la centralidad. La centralidad del presidente ha empequeñecido el gabinete. Entonces, tener un gabinete con personas con un reconocimiento y trayectoria propia es significativo. Hay algunas de las designaciones, voy a mencionar 3 que resalto en términos, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente. No porque no tenga las capacidades y las cartas credenciales, pero uno dice, entonces, ¿quién va a quedar en gobernación? Esa designación va a poner la impronta política, así como Hacienda con Ramírez de la O mandó el mensaje de tranquilidad. En términos económicos, gobernación será la impronta política y queda la duda si será entonces alguien dialogante o alguien más del sector duro. Y también queda la duda en términos de seguridad, ¿qué va a pasar con el gabinete de seguridad? Segundo, no es una propuesta que conforme un sector del gabinete, no es el económico, no es es un poco de todo. Y la inclusión de Rosaura, es decir, es gente muy cercana a mí, pero es el pago a la comunidad científica para que vean que yo sí soy otra cosa. Quienes creyeron en mí, aquí está un poco la oferta para decir, reconozco. Hay un puente. Y probablemente la designación más controvertida es la de Ernestina Godoy. Ernestina Godoy estuvo muy involucrada en un proceso de espionaje ilegal a la oposición y a integrantes destacados de Morena, como Ricardo Monreal o Higinio Martínez, senadores de la República, donde se generó esta discusión y ella estuvo en el centro de esa controversia que le llevó a no ser ratificada como fiscal. Goza de la confianza y cercanía de Claudia Sheinbaum, absolutamente. Sin duda. Pero es un mensaje fuerte. Sí, a ver, Ernestina Godoy, nada más para hacer el repaso, vamos a poner una tabla también, consejera jurídica de la presidencia, así la nombró Claudia Sheinbaum, fue fiscal de la Ciudad de México. Julio Verdegués Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Alicia Bárcena, actual secretaria de Relaciones Exteriores, será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias Humanidades, además de Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Hay que mencionar también que estuvo Rogelio Ramírez de la O, ya mencionado anteriormente, hace 2 semanas lo nombró, le hizo la invitación Claudia Sheinbaum para que se mantenga como secretario de Hacienda. Dicen que el puesto de Ernestina Godoy como consejera jurídica es una antesala a una posible fiscalía. ¿Lo verían así o sería anticipar vísperas? La segunda fiscalía más grande de la nación es la de la ciudad, después de la Fiscalía General de la República. O sea, sí lo verías por ahí. Tiene oportunidades. Ya hemos tenido fiscales generales de la República que salieron de la Fiscalía de la Ciudad de México. En tiempos del PRI, por ejemplo, el notario Ignacio Morales Lechuga tuvo ambas responsabilidades. Primero estuvo en la local y después fue a la nacional. Hay muchos de los equipos, digamos, en direcciones generales y en unidades de las fiscalías que fluctúan entre la general y las estatales con mucha frecuencia. Mira, yo subrayo que Claudia Sheinbaum esté mandando el mensaje de tratar de generar confianza y estabilidad.
sí hay una tensión, porque pareciera que lo que ella teje en la tarde, el presidente lo desteje en las mañanas, ¿no? En términos de la tensión con los mercados y la relación. Esta primera designación, este primer paquete, sí logró mandar un mensaje de estabilidad. Hubo una reacción incluso del superpeso nuevamente de recuperación, ¿no? Ese fenómeno yo lo saludo, porque si la posición de Claudia Sheinbaum sería irse al extremo, López Obrador, entonces estaríamos en un problema de transición muy complicado. Ahora, otros consideran que no hubo ninguna sorpresa en esto, que estaba prácticamente cantado y que los siguientes nombramientos, como hacía notar la senadora, pues serán más que definitorios. Vamos a una pausa y regresamos con esto. El momento más esperado y las expectativas no podrían ser mayores. Biden. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. Trump. There is nothing we cannot do. We will make America powerful again. El presidente y el expresidente. Un escenario. Dos visiones diferentes para el futuro de Estados Unidos, como solo CNN te lo puede ofrecer. Moderado por Jake Tapper y Dana Bash. El debate presidencial de CNN. El jueves. Transmitido por Max. En la historia completa, opiniones contrapuestas sobre los tiburones en aguas estadounidenses. They're not these mindless eating machines. They're so misunderstood. Boris Sánchez se sumerge en el debate entre conservacionistas, pescadores y cazadores de tiburones. So what's the procedure now? What's the protocol? We're going to kill them. ¿Pueden el deporte y la naturaleza coexistir? If they're so endangered, why do we catch them every day? La historia completa con Anderson Cooper. El próximo domingo en CNN. Este verano, la 33ª edición de los Juegos Olímpicos llega a París. Monumentos, deportes y atletas legendarios, todos en un mismo lugar. Salir campeona olímpica sería uno de los mejores triunfos de mi vida. Tras el oro te trae la historia, los protagonistas y las curiosidades de este gran evento deportivo. Tras el oro, el miércoles en CNN. México y Estados Unidos tienen que darse cuenta de que trabajando juntos pueden tener un futuro mejor. Somos CNN México. Nunca remodelé una casa. No sé lo que estoy haciendo. Invertí mi plan de retiro. Si no sale, podría arruinarnos. No saben nada, pero están a punto de aprender algo. Lo que quieres hacer en esta casa es imposible. Me estoy desesperando. Es un lugar peligroso. Son inversores reales, historias reales y no todas van a ser exitosas. ¿Qué? Oh, no puede ser. Hermanos Scott al rescate. Por Discovery Home and Health. Nadie cubre las elecciones en el continente americano como CNN. Nuestro prestigioso equipo de periodistas te informa con honestidad, transparencia e imparcialidad desde cada uno de los países que celebran comicios este año. Nuestra tarea continúa el 28 de julio con las elecciones presidenciales en Venezuela, el 27 de octubre en Uruguay y el 5 de noviembre en Estados Unidos. La credibilidad que nos caracteriza para tener una perspectiva clara, objetiva y sin sesgo. Quédate con CNN. La Copa América llega a Easy. Sé testigo de los encuentros entre las mejores selecciones del continente. Y con ViX tienes más. Disfruta de los 32 partidos completamente en vivo, incluyendo la gran final. Sigue los pasos de la Selección Nacional de México en este torneo y grita ¡Gol! Si aún no tienes ViX Premium, activa tu cuenta ahora mismo, porque con ella tienes acceso a lo mejor del fútbol nacional e internacional. Llévatela fácil, llévatela Easy. The enemy usurped my throne. We're going to King's Landing. This senseless war will end. Shall know us prevail. Not like this. I love him and he's the best manager ever.
Faltan nombramientos, faltan días de nombramientos por parte de Claudia Sheinbaum en el primer tema que nos hemos detenido para analizar a partir de estos 6 primeros nombramientos que propuso la virtual candidata electa. Vienen cosas importantes, viene todo lo que tiene que ver con seguridad pública, viene Secretaría de Gobernación, viene lo más importante, etapa de definiciones, ¿cómo lo ven? Todas las secretarías son relevantes y quienes han sido ya nominados ayer tienen incluso muy claras cuáles son sus metas y sus objetivos. Escuché algunas entrevistas. El doctor Verdeguer, por ejemplo, va a hacer énfasis en la soberanía alimentaria, pero tiene un conocimiento transversal porque habló también del problema de las cuencas y del agua en un país que lleva varios años en sequía. Van a hacer un equipazo, tanto Marcelo Ebrard como el exrector Juan Ramón de la Fuente, en la relación con Estados Unidos y con los órganos internacionales, en un mundo ya multipolar, muy distinto al que se tenía hace 2 o 3 décadas, con movimientos estratégicos, geopolíticos relevantes en las tensiones que existen a nivel internacional, y la localización, que es muy importante, porque las ambiciones que se tienen en materia social en este sexenio, el crecimiento de las pensiones o ampliación a las mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para los jóvenes y niños estudiantes de instituciones públicas, pues requieren muchos recursos. Y para esa distribución, lejos de una reforma fiscal, lo que se busca es potenciar el crecimiento, cobrarles a todos para que no haya quien no pague, y de esta manera pues tener los recursos suficientes para cubrir estas necesidades, y eso pasa por la relocalización. Ya, ahora, ya lo decía yo antes de la pausa, parece que, cayó bien en los mercados, cayó bien en algunos sectores, sí. Otros sectores están enojados, evidentemente, donde esperaban estar tal vez presentes, pero no hubo grandes sorpresas tampoco con la presentación de este gabinete, ¿o sí? ¿O habrá sorpresas en lo que viene, senadora? Yo estaría en la idea de que todas las secretarías son relevantes. A mí por estar ligada al movimiento campesino, me gustó el nombramiento del doctor Verdeguer. Muchos no lo conocen directamente. Fue una sorpresa. Sí, o sea, fue una sorpresa para quien no está muy directamente involucrado en el sector agropecuario. Yo tengo el gusto de haberlo conocido hace muchos años. Él es un experto que en esa calidad se involucró en la FAO, en el reconocimiento de la FAO, lo nombraron director regional para América Latina, y eso lo llevó a conocer de cerca la problemática de México. Estuvo en esa función recientemente, es un conocedor de la agronomía y de la genética en el mundo agrícola, lo cual es importante para nuestro país. Me parece que en la campaña tuvo acercamiento con todos los sectores, pero digamos, no es un hombre que en los últimos años haya estado en la batalla en el sector aquí, pero creo que tiene las cartas credenciales y una disposición al diálogo que en el sector es fundamental. El sector está atravesando uno de los momentos más críticos en la historia reciente. El nivel de importaciones de granos, particularmente de maíz, está en el nivel más alto en toda nuestra historia. ¿Cómo lo ves tú, senador? Mira, yo creo que el caso coincido. El designación en agricultura es interesante porque además es un hombre, el doctor Verdeguer, que estudió siempre fuera de México. Sus estudios universitarios y posgrado fueron siempre fuera de México. Entonces eso marca una señal que también es interesante. El caso de Rosaura, la doctora Rosaura, también es interesante. Ella estuvo con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y es un poco este fenómeno de continuidad y cercanía. Pero estuvo como secretaria de Educación, ¿no? De Educación, pero la apuesta, ella fue candidata a rectora. En la comunidad científica académica es una mujer reconocida, respetada. Tiene una carta credencial donde el gremio la valida, ¿no? Y creo que ese fue el mensaje que se mandó. En general, los sectores de las secretarías anunciadas validaron los nombramientos. Por eso, digamos, hubo una especie de reacción positiva.
Ya mencioné el caso controvertido de la Consejería Jurídica, que también en este sexenio fue antesala para nombramientos hacia la Suprema Corte de Justicia. Hay una discusión de la interpretación si la Consejería Jurídica o no forma parte directamente del gabinete. Ya funcionó como antesala para candidaturas a la Suprema Corte. Pero en todo caso, lo que creo que sí vale la pena no es echar en saco vacío, que si nuestro principal dilema económico pasa por nuestra asociación con Estados Unidos y establecido ya en el reglamento que el TEMEC se va a revisar. Porque eso fue una de las exigencias de Donald Trump. Las expresiones que hizo Donald Trump para descalificar a Marcelo Ebrard no son menores. Y no son menores porque es nuestro principal negociador. La dupla, vamos a decirlo así, de la fuente Marcelo Ebrard, toma principalísima tarea en qué va a pasar en noviembre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una parte, para que haya prosperidad compartida, tiene que haber prosperidad. ¿Sí? ¿No? Y ese dilema entonces nos pone en la antesala del perfil. Si una de las posibilidades de negociación de este país es Trump, y ese ha descalificado a nuestro negociador, sí tenemos un problema. Un cartucho quemado, no demerito las cartas credenciales de Marcelo Ebrard. Es un hombre reconocido por su capacidad, es un hombre reconocido por su trayectoria, ya fue jefe de gobierno, ya fue diputado, ya estuvo como secretario, no demerito. Lo que no me parece menor es que las expresiones de quien fuera presidente hacia él fueron de una enorme descalificación. Y eso es algo que no hay que echar en un saco vacío. Y las ha repetido reiteradamente. Pero el señor Trump, al único que no descalifica es a sí mismo. El mismo. Sí, con ese criterio, el señor Biden no podría ni competir. Absolutamente. Pero eso lleva a que haya un nombramiento al que normalmente la opinión pública no le pone tanta atención, que también será estratégico, el embajador de México en Washington. Es el más importante de todos los embajadores. Si les parece, vamos a la pausa y regresamos contigo. El momento más esperado y las expectativas no podrían ser mayores. Biden. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. Trump. There is nothing we cannot do. We will make America powerful again. El presidente y el expresidente. Un escenario. Dos visiones diferentes para el futuro de Estados Unidos, como solo CNN te lo puede ofrecer. Moderado por Jake Tapper y Dana Bash. El debate presidencial de CNN. El jueves. Transmitido por Max. Get your cameras ready. There it is. Wow. Every single species play a very important role in the whole ecosystem. Why wouldn't we want our children to fall in love with nature? We don't have much years to make a difference. Don't give up. Let's do it. You can make it. For the people, help and hope. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? El señor Cuevas tiene principios de Alzheimer. Jorge, tu papá se perdió. Márcame cuando puedas. Suéltame. Rosendo, por favor, me estás espantando. Golondrina viajera, ¿hacia dónde migraste? Dime. Mariachis por TNT. ¿Hacia dónde va la economía en este mundo globalizado? ¿Cuáles son los mercados emergentes y las tendencias que marcarán el rumbo de nuestros países? Es hora de reencontrarnos nuevamente en el corazón financiero del mundo para tomarle el pulso a la bolsa de valores. Las noticias financieras
sus protagonistas y las posibles soluciones. El sábado, Globo Economía con José Antonio Montenegro. Es importante tener una perspectiva clara de lo que pasa en el mundo. En Perspectivas te llevamos a los lugares clave donde suceden las noticias. Es un programa donde te ofrecemos una visión amplia y objetiva del mundo en que vivimos. Acompáñame y conoce todas las perspectivas. Perspectivas con Mario González, de lunes a viernes en CNN. Hola, soy Wendy Guerra. Acompáñame en esta nueva temporada de 3 minutos de conversaciones íntimas. Desde la Plaza Mayor de Madrid, En París, Barcelona. Vamos, síganme. Lugares inaccesibles, personalidades únicas referentes del arte y la cultura contemporánea. Estaba el diseño, estaba el cómic, estaban muchísimas influencias. Ali Arango. 3 minutos con Wendy Guerra, nueva temporada. Visita cnne.com/Wendy Guerra. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Continuamos en México Opina y otro de los temas propuestos esta tarde es la reforma al Poder Judicial. Todo esto que hemos conversado, el proceso de transición, está dándose en el marco también de una discusión de las más grandes que se haya realizado en el país para una transformación profunda del Poder Judicial que ha propuesto el presidente López Obrador como una iniciativa y que Morena, digamos la mayoría que todavía falta ver bien la conformación de Morena en ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pero ha planteado iniciarla tan pronto como el mismo septiembre, aprovechando un mes en el que se instala el Congreso y el presidente López Obrador todavía tiene como mandatario. Y después de ese mes entrará ya Claudia Sheinbaum con esa nueva mayoría. Vaya discusión, senadora, diputado, senador, ¿por dónde empezarle? Vaya, porque pues es uno de los temas más importantes hoy por hoy. Pues a mí me gustaría que el señor diputado, que además es secretario de la Comisión de Justicia, haga el saque. Y comente los antecedentes, porque hay muchos antecedentes, no está naciendo la discusión ahorita, es una iniciativa que llegó y ustedes ya medio procesaron. Es correcto. Y venía de una discusión también muy amplia. Sí, desde febrero. Primero celebro el mensaje que dio la senadora en la comisión permanente y su compañera de partido, la diputada Suelen Bernal, porque percibí con los matices propios de la oposición, la diputada Suelen Bernal dijo que es necesaria una reforma al Poder Judicial, qué bueno que partimos de ese supuesto. Si entendí bien el mensaje de la senadora, su discurso fue en torno a concebir a nuestra nación como un país federal, y eso implica que tenemos 2 niveles de impartición de justicia. Tenemos que analizar si la reforma va a tener también penetración en el nivel local, porque la realidad es que gran parte de la injusticia cotidiana sale de juzgados y de tribunales a nivel estatal, donde hay muchísima corrupción, nepotismo. Ahora, el piso puede estar bastante bien sustentado, ¿no? Es decir, sí, el problema en nuestro país es que pareciera que eso se hereda por linajes o por parentesco. Hay más de 900 servidores públicos del Poder Judicial Federal que tienen algún grado de parentesco con jueces y con magistrados. Hay oficios de respuesta de transparencia del Poder Judicial Federal que al año 2022 señalaba que solamente el 11% de los jueces de distrito pasaron por un concurso de oposición. Entonces, en realidad, no tenemos un sistema meritocrático en el Poder Judicial, tenemos un sistema de clanes y de nepotismo. En realidad, si fuera el problema, pues haces una reforma sobre ese punto. El tema de la justicia probablemente es uno de los mayores dolores de este país, ¿sí?, con muchos otros, pero en caso de México. Y eso está asociado a los fenómenos de la impunidad, de la inseguridad y de las violencias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta reforma atiende sus problemas? ¿Esta reforma, déjeme decirlo así, es la medicina para esta enfermedad? ¿O le vamos a cortar la pierna sana al paciente? Entonces creo yo que en realidad el médico se está equivocando de pierna. En lugar de cortar la que tenía cáncer, va a cortar la sana.
y luego se va a dar cuenta que va a tener que cortar la otra. ¿Y por qué lo digo? Primer elemento, el 85% de los temas de justicia son locales. Eso es así. Y esta reforma no aboca a ello. No, segundo, hacer de la Suprema Corte una diputación judicial. No sé en qué va a remediar la justicia. Me hago cargo que se necesita, por supuesto, meter asunto de control, por ejemplo, el nepotismo. Pero me falta una explicación, Hamlet. Hace 3 años hicimos una reforma judicial. Reformamos 7 leyes. Esa fue la reforma judicial de López Obrador y de Saldívar. Y nos deben una explicación. Saldívar me suena, era un ministro muy prestigiado. Ministro en retiro. Era muy prestigiado. Era en su momento presidente de la Corte. Y todo el mundo le tenía algo pasaba. Algo pasó. Yo sigo respetando al ministro Saldívar como a todos los ministros mexicanos, muchos mexicanos. Hecho, pero creo que se quiso reelegir. Se promovió un transitorio para que se quedara 2 años más contra lo que decía la Constitución. Entonces, ahí hay un tema, Hamlet, de la reforma judicial de este sexenio, que uno, cuando oye la argumentación, dice, bueno, ¿y qué pasó con la reforma que nos presentaron? Que fue insuficiente. ¿No? Entonces, toca... Se han tenido hacerlo, solamente... Pero toca hacerlo, Hamlet, con honestidad. Sí. Es decir, sí tenemos que saber, por ejemplo, se dijo en ese momento, oigan, toca separar la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura. Evidente. ¿Quién se opuso? Arturo Saldívar. No puedes adjudicarle a una persona déjame que eso no decirlo ocurra. Así, es un diseño institucional anómalo. Te lo voy a decir porque... Ese fue un regalo de Cedillo yo estuve en esa al reunión. PAN hace Déjame 3 decírtelo décadas. así. Ajá. Cuando se presenta la reforma judicial. ¿Cuál de todas? La última. Okay. El paquete de las 7 reformas que te estoy hablando de hace 3 años. Sí. Yo le pregunto a algunos ministros, ¿ustedes participaron en esa discusión? Me dijeron, la estoy conociendo. Y el presidente de la Suprema Corte dijo, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene potestad para representar a la Suprema. Por eso se le dice la reforma Saldívar, Hamlet. Entonces está reforzando la necesidad imperiosa de separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura. Te voy a decir qué pasó. Permíteme acabar. Lo que te estoy insistiendo es, yo ya dije que se requiere separar, pero lo que te estoy diciendo es, falta un balance. Y lo que te estoy diciendo es, la medicina que se está aplicando para curar la enfermedad es incorrecta. El voto popular no resuelve los problemas del Poder Judicial. Hay muchos problemas y si estoy diciendo que es uno de los principales dolores, por supuesto que se le tiene que entrar. Pero también, no solo el problema de la medicina, sí, Mario, es los tiempos de la medicina, porque hay una prisa. Es un problema, mira, se hizo como país un cambio muy mal logrado entre el Seguro Popular e INSABI. No, ya te estás cruzando otros temas. No, permíteme, déjame acabar la idea. Déjame contestar. Es decir, lo que hablo son los tiempos, Hamlet. Por eso, vamos a reformar la ruta de la implementación es en sí mismo un peligro para la reforma. Muy bien. Bueno, puede marcar por completo la administración claro. Y el futuro del país. A mí me da mucho gusto que ya estemos de acuerdo en 2 temas. Hay que reformar el Poder Judicial y los locales. En eso estamos de acuerdo con la de justicia y seguridad, ¿no? Y segundo, Fiscalía, es increíble que quien presida el Consejo de la Judicatura presida a su vez la Suprema Corte porque le da un poder extraordinario que tiende al abuso. ¿Qué acaba de pasar? Que la ministra Piña amenaza por teléfono, a través de mensajes de WhatsApp, al magistrado Fuentes, que va a calificar la elección presidencial. ¿Por qué? Porque el magistrado Fuentes es el único magistrado de carrera en la Sala Superior. Cuando él termine su encargo en la Sala Superior, regresará al Consejo de la Judicatura y ella, como presidenta, le va a decir, te vas de magistrado en materia penal a Culiacán, o te vas de magistrado en materia penal a Matamoros o a Nuevo Laredo, o te quedas aquí en la Ciudad de México, porque la élite judicial está aquí, está en Guadalajara, está en Monterrey, son los circuitos, los estados que son más deseados, digamos, por la familia judicial. Cuando lo presiona de esa manera, ejerciendo el cargo no solo de presidenta de la Corte, sino presidenta del Consejo de la Judicatura, sabe lo que hace y actúa además alevosamente. Aquí se ha dicho mucho sobre el ministro Saldívar, yo lo respeto. Tiene buena intención de reformar al Poder Judicial, la tuvo en su momento, y además lo que me parece increíble es que ahora, de una denuncia anónima,
hagan toda una campaña mediática para decir todo esto se vino a decir aquí. Me parece que estamos es otro claro que ya no es solo una Piña. denuncia, ¿no? Sí. A mí me parece que es otro abuso de la ministra Piña. Lo de Saldívar estamos claros. Bueno, inició una investigación. Tengo que hacer una pausa y regresamos con el tema. Vamos a hablar de lo que viene en esta reforma, que son foros de diálogo. Muchos dicen son simulación, no va a haber ningún diálogo, o pues simplemente va a ser de oído. Los escuchamos, pero esto va a pasar porque sí. Volvemos enseguida. Este verano, la 33ª edición de los Juegos Olímpicos llega a París. Monumentos, deportes y atletas legendarios, todos en un mismo lugar. Salir campeona olímpica sería uno de los mejores triunfos de mi vida. Tras el oro te trae la historia, los protagonistas y las curiosidades de este gran evento deportivo. Tras el oro, el miércoles en CNN. Café CNN es periodismo humano y aunque sea más entretenido, aunque a veces tengamos algunas entrevistas de entretenimiento o de deporte, no dejan de ser imparciales, que es lo más importante. Y cuando ocurra un momento histórico, una noticia de última hora, inmediatamente vaya a Café CNN a ver cómo estamos nosotros tratando esta noticia y sobre todo que la siga tanto en las redes sociales como en el programa. Café CNN, de lunes a viernes. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. Redacción, de lunes a viernes. En Mexicánicos le hemos puesto color a los sueños. Me dijeron que eres un hacedor de sueños. Le hemos dado marcha a la locura y potencia a la magia para convertir lo ordinario en extraordinario. Ser parte de Mexicánicos es un orgullo. Gracias por estos 10 años. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Wow, Martín! Y lo que nos faltan. Mexicánicos, 10 años. Estreno, martes 2 de julio a las 8:50 por Discovery. ¿Qué le preocupa con conflictos que han traído inflación, migrantes, refugiados? Si puedo influenciar en algo para mejorar la vida de mucha gente, eso es lo que trataré de hacer desde mi humilde lugar. ¿Se necesita un nuevo acuerdo rápido entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Ellos van a tener que dialogar. 60% de la población pobreza extrema. El 19% del Producto Interno Bruto son remesas. ¿Cómo piensa darle vuelta a esos números y en cuánto tiempo? El problema que nosotros tenemos es que la corrupción no únicamente desaparece el dinero, pero atrofia instituciones. ¿Se puede la economía desligar de esa economía encubierta que genera el narcotráfico? Si es que se genera empleo, sí, y esa es nuestra meta. Usted habló de dolarizar la economía o permitir una competencia de monedas. ¿Es una meta realizable eso antes de las elecciones intermedias? Nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Si se llega a imponer una moneda, por las preferencias de los argentinos, es muy probable que sea el dólar. Con ViX en Easy, tienes tu boleto asegurado para ver la Euro 2024. Sigue a las máximas estrellas del fútbol y apoya a tu equipo favorito, porque tendremos los mejores partidos de la Euro 2024 completamente en vivo, incluyendo la gran final. Activa tu cuenta ViX Premium ahora mismo y disfruta del mejor fútbol internacional. Llévatela fácil, llévatela easy. Casi todas las noches tengo la misma pesadilla. Me destrozó. Oí gritar a mi mamá. Nunca había oído un alarido así. Lo que vimos es algo que queda grabado. Permite ver lo malvado a nuestro alrededor. La Casa del Mal. Sombras de Muerte. Por ID. Reforma al Poder Judicial es el tema que estamos en este momento abordando también en México Opina. Se han abierto diálogos, foros para escuchar los distintos puntos de vista sobre esta reforma al Poder Judicial, saludados por la virtual candidata electa Claudia Sheinbaum. Hay diferentes opiniones.
Da la impresión de que el equipo de Claudia Sheinbaum pretende pues abrir estos foros por tiempo no indefinido, pero sí no digamos a tan corto plazo. Y hay otra corriente dentro de Morena que habla de apurar la discusión para el mes de septiembre, que quede aprobada. Vamos a hablar de los tiempos parlamentarios para analizarlo a la par de estos tiempos políticos. Nuestra legislatura va a terminar el último día de agosto. Tenemos hasta ese día para votar un dictamen en comisiones en la Cámara de Diputados que podamos entregar como estafeta a la siguiente legislatura. Para aprobar ese dictamen necesitamos mayoría simple en la Comisión de Puntos Constitucionales, 50+1. Los números actuales de nuestra coalición dan para aprobar el dictamen y la siguiente legislatura podría aprobarlo en el Pleno. Esa es una opción y es la que está más encaminada por el movimiento. El hecho de que se tenga un dictamen en el Pleno significa que no se pueda modificar lo que decidió la Comisión. No, hay muchas modificaciones a través de reservas y se puede seguir discutiendo el tema. Pero el deber de esta legislatura y de la mayoría de Morena es acatar la voluntad popular, por supuesto también considerar la voz de la virtual presidenta electa y por eso vamos a foros. A mí me da mucho gusto que la senadora Paredes y también los grupos parlamentarios de oposición hayan votado a favor en la comisión permanente del punto de acuerdo que detona esta discusión pública. Lo recibe la Cámara de Diputados, que ahorita está en receso, pero la comisión puede continuar trabajos, comisión de puntos. Y ahí vamos a tener por lo menos 8 foros, de los cuales 3 serán en la Ciudad de México y en esta visión federalista, 5 serán en diversas entidades de la República. Estamos analizando si se realizan en las cabeceras de circunscripción, si es en Guadalajara, si es en Veracruz, si es en Monterrey. Correcto. Entonces tenemos esa visión federalista y escuchamos su discurso y lo atendemos en esta discusión pública. Y ahí van a estar invitadas las barras, las universidades, algunas de las cuales están en receso, los profesionales del derecho, los litigantes y por supuesto también jueces y magistrados, de eso estamos hablando. Pero entonces, digamos, lo que ustedes entienden como un mandato popular es dictaminar antes del 30 de agosto. Bueno, es nuestro deber como legislatura avanzar hasta donde nos sea posible. Se puede dejar para que es votar. Mira, el problema con la próxima legislatura es que el mes de septiembre se utiliza para conformar las comisiones. ¿Cuál es? Entonces nosotros, al votarlo antes del término de la legislatura, se lo entregamos a la siguiente y lo pueden analizar en el Pleno. Lo pueden discutir ampliamente si quieren, pero queremos entregar un dictamen. ¿Cuál es el dilema que yo veo? ¿Construimos o no un pacto de Estado? En mi opinión ese es el dilema, porque de que tienen la mayoría la tienen, pero están lejos de representar todo el país. O sea, su votación en la Cámara, el Poder Legislativo fue el 54%. Y si nos hacemos cargo de la abstención, o sea, sí tenemos un problema de visión. Entonces, el dilema que tenemos enfrente es cómo construimos un acuerdo de Estado, no de partido, que permita proyectar la respuesta a uno de los temas que más le duelen a la población. Y ese es justo el desafío. Porque qué bueno que se abran los micrófonos, pero si no se abren los oídos y la redacción, lo que va a pasar es que se va a construir un acuerdo de mayoría que no un acuerdo de Estado. Ya los estamos abriendo. El país no es la Ciudad de México. Escuchamos a la senadora, van a hacer diálogos en diversas partes del país. Qué bueno que se abren los micrófonos. Pero lo que se necesita es construir un acuerdo de Estado. Si lo que Morena cree, y la mayoría, es que representan al Estado, vamos a tener una pérdida de oportunidad extraordinaria. Convenimos todos de que se tiene que reformar. Convenimos todos de que hay temas inaceptables. Lo que sí necesitamos es construir un acuerdo de Estado donde todos estemos representados, Hamlet. Sí. Si no, lo que nos va a pasar es como hemos perdido oportunidad en otros temas como de seguridad o de economía. Ese es mi tema. Bien. Senadora. Si verdaderamente me escuchan, Hamlet, no simulen una consulta. Entonces, a partir de que no haya simulación, a mí me parece que tienen que estar muy claros en el costo que puede tener ser irreflexivos para cumplir la voluntad de las mayorías inmensas que los respaldan, del mandato de multitudes que extraordinariamente saben que la luz del principal timonel desde hace muchos meses señaló que lo crucial
para las necesidades de este país es que se elijan los ministros y van a poder sopesar qué significa para los mercados internacionales la percepción de que el Poder Judicial no va a ser autónomo. Van a poder sopesar qué significa para la nueva administración que parezca que no tuvo margen de maniobra para imprimir a la reforma al Poder Judicial su sello y su percepción. Tercero, ¿qué significa no poder construir con serenidad una reforma a uno de los poderes del Estado mexicano que supone una transformación muy profunda de lo que debe ser la continuidad de una reforma del Estado democrática, que es lo que yo pensaría corresponde al movimiento de izquierda del país? Absolutamente. Una reforma de Estado democrática, sobre todo para ratificar una legitimidad en las urnas que no se les alega. Pero si la legitimidad solo sirve para satisfacer un liderazgo iluminado o la percepción de una mayoría, por importante que sea, es simplemente insostenible en términos de la validez histórica democrática en el tiempo. Nada más es dar lectura a lo que dice el artículo 39 constitucional. La soberanía reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Y ese es el pueblo el que votó, y ese es el pueblo que habló, y ese es el pueblo al que vamos a escuchar. Y vamos a escuchar a los demás sectores. Es que no estoy diciendo que no. ¿Quién? Y de que son autónomos los jueces, en este momento no lo son. Cuando se escucha una voz como la única y auténtica representación del pueblo, entonces se prende la señal. No, si hablamos con los ciudadanos, si nos cuentan qué es lo que pasa con la impartición de justicia en el país. No, yo creo que es que todo el mundo... Y además, sí, pero o sea, no solamente estamos escuchando a López Obrador. En este país, pues, no. Correcto. No, me faltó decir acuerdo, sobre el siguiente gobierno. A ver, la doctora Sheinbaum no es irreflexiva. Gran parte de estos nombramientos se dan de personas que formaron parte del equipo de Diálogos por la Transformación, que tuvieron más de 400 foros. La doctora Sheinbaum es una mujer inteligente. Exactamente. Y en ese sentido, también hay un trabajo de la próxima legislatura. Estos son los foros que vamos a hacer quienes estamos en funciones. Las y los legisladores electos van a desarrollar asambleas en todo el país para escuchar a la ciudadanía y también se puede escuchar a los sectores. Ese no es un trabajo parlamentario vigente, sino futuro, que no se va a detener por el simple hecho de que estemos nosotros ahora y ellos lleguen en 2 meses. Lo vamos a hacer a la par. Bueno, muchos del equipo, por cierto, nombrado por Claudia Sheinbaum, van a tener ese mes de legisladores también. Sí. En el caso de Marcelo Ebrard, de Ernestina Godoy, van a estar también de legisladores, tendrán que definirse sobre este tema tan importante. Eventualmente la glosa, el sexto informe, tendrá que ser así. Sí. Vamos a una pausa, la última, y regresamos con una reflexión de los invitados. El momento más esperado y las expectativas no podrían ser mayores. Biden. Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. Trump. There is nothing we cannot do. We will make America powerful again. El presidente y el expresidente. Un escenario. 2 visiones diferentes para el futuro de Estados Unidos, como solo CNN te lo puede ofrecer. Moderado por Jake Tapper y Dana Bash. El debate presidencial de CNN. El jueves. Transmitido por Max. CNN Locución te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos. Es un recorrido a profundidad, a veces polémico o desafiante. Nunca debes dejar de perseverar. Pero siempre con objetividad y honestidad. Acompáñame. CNN Locuciones. El sábado. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. Un podcast de CNN. Escúchame en Apple Podcast o en cualquier aplicación de podcast.
del turismo a la construcción, pasando por la reactivación de los 3 principales aeropuertos de esta ciudad, hay toda una vuelta, una renovación de esta ciudad que hace que los aeropuertos, por ejemplo, durante 2023 hayan manejado ya la cifra de 144 millones de pasajeros, que se dice pronto. Están aumentando las inversiones en infraestructuras y lo más sorprendente para mí, están aumentando de forma llamativa la construcción de edificios, pese a todo este tema que hemos comentado tanto del trabajo remoto desde casa, del abandono de las oficinas. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Intolerancia. Injusticia. Lo que me viene a la mente cuando escucho la palabra igualdad son los mismos derechos y las mismas obligaciones. El desafío diario para lograrlo. Cuando escucho discriminación voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí, como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. CNNenespañol.com, cada vez más incisivo. Conéctate con los reconocidos líderes de opinión de CNN. Sorpréndete con una variedad en el análisis profundo de los diversos temas de actualidad. Enriquece tu conocimiento con extraordinarios puntos de vista. Sé parte de la conversación con cnne.com/opinión. En la historia completa, opiniones contrapuestas sobre los tiburones en aguas estadounidenses. They're not these mindless eating machines. They're so misunderstood. Boris Sánchez se sumerge en el debate entre conservacionistas, pescadores y cazadores de tiburones. So what's the procedure now? What's the protocol? We're going to kill them. ¿Pueden el deporte y la naturaleza coexistir? If they're so endangered, why do we catch them every day? La historia completa con Anderson Cooper, el próximo domingo en CNN. Estamos llegando al final de esta emisión muy interesante de México Opina con Beatriz Paredes, senadora de la República, Emilio Álvarez y Casa, también senador de la República, y el diputado Hamlet García Almaguer. Pues una reflexión final de todo lo que hemos hablado en esta tarde, senador. Mira, yo te diría, por supuesto que hay que meternos a la letra chica de la reforma del Poder Judicial. Hay dilemas. Déjame expresarte algunos temores fundados. Y yo no quiero que lleguen jueces promovidos por el narco, para decirlo así. No quiero jueces que tengan una representación de mucho dinero y significación que no representen los intereses que no sean los legítimos de la población mexicana y atender uno de los dolores. Ahora, senador, sí quiero una transición que permita... Pero hoy hay jueces que han sido corrompidos. A ver, te estoy hablando de los riesgos reales y eso no quiere decir que no existan ahora, pero se supone que queremos resolver problemas. No sé, se supone que queremos evitar esas cosas. Y parte de esas cosas tiene que ser cómo generamos un mecanismo, si el procedimiento es la elección de jueces, entonces tengamos la centralidad de un pacto de Estado. Y un pacto de Estado donde participemos todas las fuerzas políticas, e incluidos expertos y gente. Me parece lo más sensato. Yo creo que este momento de transición, donde está este fenómeno de traslape del gobierno saliente y el entrante, tiene que ser un momento de mucha inteligencia. Entiendo perfectamente la representación que tiene Morena, pero no da eso para un acuerdo de Estado. Tercer tema, yo veo que la ruta pendiente de los nombramientos que nos faltan van a definir la impronta del nuevo gobierno. Y ahí sí el sentido es un gobierno dialogante, es un gobierno que quiere generar un fenómeno de hacerse cargo los problemas del país, no solo con la fuerza de Morena, que no creo que no alcanza para resolver, va a ser entonces el sello que permita con más tranquilidad construir los años que vienen. Los mensajes que se han mandado de inicio ayudan con algún optimismo a eso. Me hago cargo y no le pido peras al olmo, pero sí tenemos que generar un mecanismo de encuentro entre quien tiene la mayoría y la oposición, y hoy no lo estoy necesariamente viendo. Senador, gracias. Gracias. Diputado.
Solo el 24% de las personas juzgadoras a nivel federal son mujeres. Hay mucho que hacer también ahí en materia de paridad. Y el hecho de que hayan llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en la última década, no significa que eso está permeando en los demás niveles. Combate al nepotismo, paridad y también que sean jueces efectivamente autónomos de los poderes fácticos, de los grandes corporativos económicos. Sería importante escuchar la voz de CNN. ¿Qué opinan de que sus competidores en materia de medios de comunicación no paguen impuestos? Porque conocen a jueces, porque conocen a magistrados, porque guardan el expediente un año sin hacer efectivo y definitivo un crédito fiscal. Porque en esa competencia también de las corporaciones transnacionales o incluso mexicanas, pues genera desequilibrios enormes. Si una cadena no paga impuestos, puede utilizar eso para su producción, para su crecimiento, para los contenidos, para los trabajadores, y mientras tanto CNN tiene que pagar. Tenemos también que escuchar la voz de los empresarios en el país. Los empresarios saben que hoy la justicia cuesta. Hay instituciones privadas en el país que ya tienen a través de sus despachos partidas destinadas precisamente a esos litigios y consistencias. Gracias, diputado. Senadora, por favor, cierre este programa. Muchas gracias. A mí me parece que los primeros gestos y actos de la presidenta electa han sido positivos. Desde luego, el hecho de que haya una mujer presidenta en México, la primera, pues ya es una circunstancia histórica. Su primer discurso fue un discurso equilibrado, sobrio, de jefa de Estado. México ansía una jefa de Estado que gobierne para todos. Es mi percepción, es mi visión. Creo que los nombramientos de los que tuvimos noticia el día de ayer tienen cartas credenciales cada persona como para ocupar las carteras. Alicia Bárcenas regresa a su lugar profesional de origen. Muy contenta, por cierto. Y además el tema del cambio climático es una de las prioridades. Entonces, en fin, me parece que estos son buenos síntomas. El gran debate es si la presidenta Sheinbaum va a poder avanzar en la construcción de una nueva manera de hacer política en el país, o si la inercia de pertenecer a un movimiento abrumadoramente mayoritario y la exigencia de ese movimiento a reproducir el modelo de partido de Estado la va a contener, y vamos a tener, con su voluntad o un poco en medio de las circunstancias, una regresión autoritaria. Ese es el gran debate en México, el gran debate del sistema político. Y eso tiene que ver con que se sepa que discutir de fondo los asuntos no necesariamente implica debilidad, sino cómo logramos en algunos asuntos en donde no haya plena coincidencia y las personas con las que discutes tengan razones. No tiene que ver con discusiones entre los partidos políticos, ni siquiera entre mayorías y minorías representadas entre partidos políticos, simplemente entre razones, argumentos, datos. Hay que despartidizar la discusión en México. Hay que poner por encima los problemas de México y las soluciones a esos problemas. Y creo que este caminar de la presidenta electa, que va construyendo sus espacios, de repente se encuentra con la insistencia de que hay que aprobar en septiembre la reforma judicial. Fue una insistencia exógena.